continuación vamos a ver qué es la frecuencia fundamental de una señal y cómo puede identificarse. La frecuencia fundamental corresponde a la frecuencia principal o más baja de una señal periódica. Básicamente, esto representa el patrón de repetición más importante del sonido. Matemáticamente, esto se relaciona con el periodo mediante la expresión f sub 0 igual a 1 sobre t sub 0, donde t es el tiempo que tarda la señal en repetirse. En sonidos como la voz o los instrumentos musicales, esta frecuencia fundamental está relacionada con el tono que percibimos. Por ejemplo, una nota grave tendrá una frecuencia fundamental más baja, mientras que una nota aguda tendrá una más alta. Para identificarla utilizamos el análisis en frecuencia mediante la transformada de Fourier o la transformada rápida de Fourier. Esta herramienta permite transformar la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, mostrando qué frecuencias están presentes y con qué intensidad aparecen. En el espectro, la frecuencia fundamental normalmente se observa como el primer pico importante o como la frecuencia dominante de la señal. Como un ejemplo tenemos, si una señal se repite cada 0,02 segundos, entonces la frecuencia fundamental va a ser 1 sobre 0,02 segundos y nos va a dar que esta señal completa vibra 50 veces por segundo. ¿Cómo podemos identificar una señal? En el dominio del tiempo se observa que la gráfica de la señal y se mide cuánto tiempo tarda en repetirse exactamente el patrón. Y en el dominio de la frecuencia se hace un análisis espectral, normalmente con la transformada de Fourier o con la transformada rápida de Fourier. En el espectro aparecen picos en ciertas frecuencias. La frecuencia fundamental suele ser el primer pico significativo o la frecuencia más baja que genera el patrón periódico. Es importante aclarar que no todas las señales tienen frecuencia fundamental. Una sinusoidal pura sí tiene una frecuencia fundamental, una señal periódica compuesta también. Una señal no periódica puede no tener frecuencia fundamental en sentido estricto. En este caso se habla más de una frecuencia dominante o de componentes espectrales. Ahora, los armónicos en una señal. Los armónicos son frecuencias adicionales que aparecen como múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Es decir, si una señal tiene una frecuencia fundamental f sub 0, entonces sus armónicos pueden aparecer en 2f sub 0, 3f sub 0, 4f sub 0 y pues así sucesivamente. Esos armónicos son muy importantes porque ayudan a definir el timbre o la identidad del sonido. Gracias a ello podemos diferenciar, por ejemplo, una guitarra de un piano, incluso si ambos están tocando la misma nota musical. Para saber si existen armónicos, para identificar estos, analizamos el espectro de la frecuencia de cada señal. Si aparecen picos organizados en múltiplos de la frecuencia fundamental, entonces podemos concluir que la señal sí posee armónicos. ¿Qué pasa si no aparecen? Si solo hay un pico en f sub 0 y no hay otros múltiplos importantes, la señal puede ser casi sinusoidal pura. En otro caso, en una sinoide ideal no hay armónicos. Ahora, respondiendo a estas preguntas, ¿es cierto que la voz y un instrumento tienen picos definidos mientras que el ruido no? Si es así, ¿por qué sucede? En este laboratorio analizamos diferentes señales de sonido, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, utilizando herramientas como la transformada rápida de Fourier, y esto nos permitió observar el comportamiento espectral. Uno de los aspectos importantes que pudimos observar fue la diferencia entre señales organizadas, como la voz, instrumentos musicales y señales aleatorias como el ruido. En el caso de la voz y los instrumentos, el espectro mostraba picos definidos en ciertas frecuencias. Esto ocurre porque estos sonidos son periódicos o casi periódicos, es decir, que presentan patrones repetitivos en el tiempo. Debido a esto, gran parte de su energía se concentra en frecuencias específicas, principalmente en la frecuencia fundamental y en sus armónicos. Por el contrario, el ruido no presentó picos claramente definidos, su energía se encontraba distribuida sobre muchas frecuencias de manera más uniforme y desordenada. Esto sucede porque el ruido no tiene una periodicidad clara ni una estructura armónica organizada. Por el otro lado, la otra pregunta que aprendieron sobre cómo vive el sonido en frecuencia, este laboratorio permitió entender que el sonido no solamente puede verse como una onda en el tiempo, sino también como una combinación de frecuencias gracias al análisis de frecuencias que fue posible identificar características importantes de cada señal como la frecuencia fundamental, los armónicos y las frecuencias dominantes. También aprendimos que el timbre de un sonido depende mucho de sus armónicos, por eso dos instrumentos pueden tocar la misma nota pero sonar completamente diferentes. En conclusión, el análisis de frecuencia permite comprender mucho mejor la composición interna de los sonidos y resulta fundamental en áreas como procesamiento digital de señales, música, telecomunicaciones y análisis de audio.